con Michael Douglas. Ahora vamos a enlazarnos con Harold Correa. Harold es analista político de Chile. ¿Qué pasó en Chile? La cosa se desbordó, se le fue de las manos. El ministro Mañalich no pudo conciliar cifras. Un día aparecieron cifras diferentes. ¿Qué ha pasado, Harold, en Chile, que la cosa se ve realmente preocupante, tan preocupante como la situación del Perú? Es más, los casos diarios en Chile han sobrepasado al Perú. Así es. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes a todos los amigos del Perú. Ha sido, tal como tú dices, muy preocupante y muy conflictivo además. Lo primero, hay que decir que, tal como lo conversamos a mediados de marzo, el ministro de Salud de Chile, que se acaba de ir hace 2 días atrás, don Jaime Mañalich, es una persona de extrema confianza y cercanía con el presidente Piñera. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí qué sucedió, aparte del manejo hasta altura muy cuestionado de la pandemia en Chile, sucedió que era el punto en que si no salía el ministro Mañalich, los errores del manejo político, comunicacional y sanitario iban a ser endosados de igual manera al presidente. Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista político, lo que hubo ahí fue un desembarque para poder arrastrar la marca, como dicen los basquetbolistas, y llevar un poco la crítica hacia el ministro, consensuada con el presidente, para que no afecte la médula del gobierno. Ahora, en términos sanitarios, esto tiene que ver con los resultados de un manejo político del país a propósito de la pandemia durante los meses de marzo y abril, que deja mucho que desear. Les recuerdo que Chile fue uno de los pocos países, a diferencia de Argentina o Perú, que tomó la decisión de las denominadas cuarentenas progresivas, en que podía haber una distancia de una calle en que un sector estaba en cuarentena y el otro no estaba en cuarentena. Por lo tanto, el gobierno quedó a mitad de camino entre proteger la economía y proteger la salud. Finalmente, hoy día nos demuestran las cifras que no hizo ni lo uno ni lo otro. Es decir, un fracaso bastante estrepitoso de la estrategia sanitaria del gobierno. Tal es así que el propio ministro saliente establece que se le cayó la estrategia como un castillo de naipes. Parece que la sábana les quedó corta, ¿no? Se jalaban las sábanas, se descubrían los pies, la jalaban para abajo, se descubrían arriba, y al final el colapso económico también que está pasando Chile es terrible, ¿no? La economía tan estable al parecer no va a poder soportar todo lo que han construido en democracia, Harold, y eso me preocupa bastante, porque Chile sí es un país contestatario, sí es un país que sale a las calles, sí es un país que sale a reclamar, y me preocupa que la democracia en tu país tenga un revés. ¿Cómo ves la situación? ¿Tú crees que pueda pasar algo así? Yo diría que para el continente, como señal política del continente, no hay un riesgo en Chile, a pesar de haber tenido un estallido social del 18 de octubre pasado en adelante y después un mal manejo de la pandemia, no hay un riesgo ni de gobiernos dictatoriales ni de expresiones militarizadas. Yo creo que la sociedad chilena, después del trauma de la dictadura, quedó absolutamente cubierta desde el punto de vista de la capacidad democrática para resolver los problemas. Hace 2 semanas atrás se empezó la discusión con las fuerzas políticas de oposición para hacer un acuerdo nacional en torno al manejo de la crisis, que tuvo un resultado hace 3 días atrás, que se estableció una agenda social, aparte de la sanitaria, y entre esas cosas también se estableció una mejora de la relación con el ministerio a propósito de la salida del ministro Mañalich. Del punto de vista de la estabilidad política, yo me atrevería a decir, Miguel, que estamos lejos de escenario de ese tipo. Ok, y la estabilidad económica, el chileno en este momento tiene temor, va a salir a invertir, ¿tú cómo lo ves? ¿Ya han tenido números del impacto de la crisis en tu país? Yo me atrevería a decir, Miguel, que el problema que tenemos en Chile es la gran clase media que hemos construido durante este tiempo. Porque esa gran clase media que hemos construido durante este tiempo tiene y se demostró pies de barro. ¿Por qué razón? Porque no obstante tener buenos ingresos, tener buenos salarios, la gente tener los estudiantes en la universidad, los hijos, tener diversión, tener bastantes particularidades de un país desarrollado, estaba construido en base a una pirámide crediticia
que endeudaba a las familias de una manera bastante más allá de lo normal. Por lo tanto, la bancarización y el endeudamiento de esa clase media gigante está en riesgo, porque al interrumpirse la actividad económica, esas familias no pueden hacer la continuidad de la calidad de vida que tenían. Dicho eso, nuestra gran preocupación no son los sectores más desposeídos, donde ha habido como Estado una inyección de recursos, a mi juicio insuficiente, pero ha habido una inyección de recursos. Nuestra gran preocupación es la clase media, que está a 2 o 3 meses de dejar de recibir un ingreso suficiente para pasar de clase media a clase más pobre o pobre definitivamente. Entonces esa es la preocupación central. Ok, Harold, muchísimas gracias. Como siempre, un gran abrazo y a levantarse, a levantarse. Son un pueblo aguerrido ahí en Chile. Muchísimas gracias, Harold Correa, analista político. Y desde acá un saludo a toda la banca de consumo, que me imagino que acaba de reaccionar de una manera más madura